Lo tiene Natacha en sus manos y que tiene que ver con Zabaleta, a Jorge Zabaleta, y este ataque en Etiopía a propósito de las declaraciones que emitió tanto él como Pancho Saavedra. Nos salvamos porque el tipo disparó una sola vez, dijo el actor, bueno, y Pancho Saavedra justamente en esta entrevista. Ellos se habían estado silenciosos, habíamos hablado en algún momento de las declaraciones de la esposa de Jorge Zabaleta, diciendo que estaban ellos bien. Bueno, recordemos todo lo que ha ocurrido en torno a este tema, porque ellos estaban acompañados de Tony, es el guía que justamente aparece con ellos en esta visita a África, un guía que se manejaba perfectamente, que cumplía con su trabajo como es habitual, y que recibe de pronto, en medio de uno de estos trabajos que ellos hacían para su programa Socios por el Mundo, un disparo que termina costándole la vida. Sí, acá estoy con este artículo de las últimas noticias, realmente impactante todo el relato que hacen ellos dos, ¿cierto? Anoche además en una entrevista en Canal 13, evidentemente, en donde hablan que esto fue el 20 de mayo cuando dos hombres lo encañonaron en Etiopía. Uno de ellos le disparó a su guía y productor español, quien es Tony Espada. Y relatan finalmente minuto a minuto, dicen que partieron contando que llevaban unos 40 minutos de trayecto de vuelta al hotel, luego de haber entrevistado a la tribu Mursi en el momento en que fueron interceptados en un ataque que todavía no se explican ellos. Ellos dicen, bueno, estaban ahí volviendo a su hotel, aparecen dos personas fuertemente armadas, disparan. Lamentablemente Tony tenía al parecer el vidrio abajo y Jorge Zabaleta dice algo también impactante. Dice, la bala reventó el vidrio que estaba al lado mío. Nos salvamos básicamente porque el tipo disparó solamente una vez y que esto podría haber sido mucho, mucho peor de lo que fue. Ahí estamos viendo ahí parte de este artículo que aparece en las últimas noticias y con esta portada, ¿no?, que nos ha impactado. Sí, oye, bueno, estamos con Andrés Cañulev, justamente está, entiendo, con Luis Andaúz a las 9:58 para conocer repercusiones y bueno, y entender un poco más esta tragedia. Yo me imagino el shock todavía en el que se encuentran ahí tanto Jorge como Pancho. A pocos días de haber llegado les costó, me escribió ahí, me decía, mira, estamos intentando volver todos juntos, somos un equipo y lo que queremos es, y no fue fácil ese regreso. Vamos contigo, Andrés, y le mandamos un abrazo muy grande a Luis. Sí, Karen, bueno, saludo a todos ahí, Natacha, José. Lo cierto es que es una situación que a nosotros ya hace unos días nos conmocionó bastante, pero creo que hoy escuchar el relato de Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra, este testimonio en primera persona, nos hace y nos acerca lamentablemente mucho más a esta tragedia que cobró la vida de Tony Espadas. Porque además lo vemos en esa entrevista, en esa conversación con Celo Neto. Luis Andaúz, te damos la bienvenida y te agradecemos también la posibilidad de conversar con nosotros. Tuviste también esas declaraciones donde se ven todavía claramente en estado de shock, que aún no se recupera y que no será fácil, porque lo que ellos vieron fue un asesinato a sangre fría de una persona que a solo centímetros le dispara en la cabeza a Tony Espadas. Todo esto ante los ojos atónitos de Jorge Zabaleta, quien estaba a su lado, y de Pancho Saavedra, quien estaba atrás. Y esto no entendemos todavía qué sucedió. Ahí tenemos un relato, pero esta tribu Mursi, ¿habría sido posible o capaz de cometer este crimen? No lo sé, no puedo especular, y lo he dicho en varias partes, no se puede especular de algo trágico. Lo importante es que ellos llegaron bien, me alegro, y también por ahí los escuché que querían seguir en esto. Yo de verdad los instaría a que siguieran haciendo sus aventuras, quizás no ir a países tan peligrosos, pero creo que fue un infortunio y no se va a saber hasta que haya una investigación, no se puede especular. Pero sí lo que te puedo decir que la zona que es bastante federal, es bastante aislada y diferente a lo que es Etiopía en su línea general, es conflictiva, es una zona de conflicto donde yo he sufrido problemas no tan graves como esto, y me han hecho a mí muchas veces repensar si es que vuelvo a esos lugares. Sí, mira, nosotros estuvimos aquí con Luis, de hecho, tratando de dilucidar un poco lo que había pasado, porque entendemos que una zona de conflicto es una zona de riesgo también, en el fondo, para quien no conoce ese lugar. Y lo que al menos conocemos, lo que se relata en las últimas noticias y lo que fue parte de esta entrevista, habla de que ellos ven a lo lejos un enfrentamiento, una confrontación entre personas, y ven, según el relato de Jorge Zabaleta, a Tony Espadas preocupado. ¿Por qué? Porque ve a los Mursi, a integrantes de esa tribu, correr, cosa que al parecer no es muy habitual. Y por eso él decide tomar un camino lateral que lamentablemente no se encuentra finalmente con estas dos personas que los atacan.
¿Qué sabes tú de eso? Efectivamente, este relato ¿tiene coincidencia con lo que tú conoces? Sí, sí tiene coincidencia porque generalmente las tribus son nómades, se desplazan caminando. Yo tuve una experiencia en que iba grabando con mi celular, haciendo una selfie, y me llegó un palo en la cabeza, ya, lo he relatado. Y eso se ve básicamente que ellos malinterpretaron, tal vez no sabían que me estaba haciendo una selfie y venían caminando, ¿ya? Y en el momento en que tuvimos que enfrentar con el vehículo que venía atrás, digamos, enfrentar la situación, él era de la misma tribu y era un jefe de la misma tribu, pero en la misma tribu también hay conflictos entre ellos y hay conflictos con otras tribus, y el tema es que tú llegas a un lugar donde no existen leyes prácticamente porque andan todos armados con estas AK-47, las disparan constantemente, hay abigeato, hay un tema con las aguas, hay un tema de independencia con otras regiones de Etiopía, y en Etiopía recordemos que el conflicto armado más, digamos, más grave se generó también en ese país con 300.000 muertos, más muertos que la guerra de Ucrania, en el Tigray al norte. Y nosotros en 2 oportunidades también nos atacaron, nos llegó un pedazo en el vehículo, en otra región. Entonces, en sí mismo, el país es complicado, pero ese lugar de las naciones de Etiopía, el sur de Etiopía, es un poquito más conflictivo, bastante... Sí. Mira, nosotros queremos entrar en materia con Luis, que yo creo que finalmente estamos expertas en lo que más nos sirve en este caso para entender y tratar también dentro del ámbito de la especulación, porque no sabemos y no estuvimos ahí. Pero también yo creo que hay que detenerse un momento en la experiencia que vivieron ellos. Yo insisto, creo que a Pancho particularmente lo vi bastante distinto. Creo que son 2 personas que hoy día vienen con una experiencia de vida que marca la tragedia, que está marcada por la tragedia, que son momentos difíciles. Lo que nosotros sabemos es parte del relato. Lo que nosotros escuchamos de ellos es solamente una parte menor de lo que se vivió, porque fue bastante más dramático, bastante más trágico, y podemos entender, y tú mejor que nadie, que fue así. Sí, de verdad uno ve las armas que tienen, que provienen de guerras civiles de países como Sudán del Sur, qué sé yo, de la Eritrea, de distintas partes de Somalia, incluso que rodea Etiopía. Y uno entiende que está en un país demasiado conflictivo, muy conflictivo, que hay problemas, que tú tienes otros amigos que han vivido allá y que han tenido que arrancar del país. Sin embargo, no hay que demonizar tampoco ni crucificar a estas tribus ni a Etiopía. Porque en líneas generales puede que no te pase nada, pero siempre en un viaje hay un riesgo. Incluso un turista que viene a Chile lo puede agarrar un delincuente y lo puede matar, ¿cachai? O sea, puede suceder, pero son países sí que no teníamos representación diplomática. Ahora ellos tuvieron bastante suerte porque tenemos representación diplomática, porque hay un aeródromo en Jinca, y porque estamos mucho más conectados. Entonces es más factible ir, pero siempre hay que tener, yo digo, demasiado cuidado, porque las redes te cambian de un momento a otro. Y como te pueden sonreír, también te pueden desconocer. ¿Ya? Eso es. Y eso es parte de lo que vamos a revisar. Vamos a entrar en conversación también con el estudio. Mientras, les voy a enviar también un contacto, porque estoy hablando con parte de la producción también, que efectivamente terminó bastante afectada después de esto. Un productor que iba justamente en la camioneta de atrás y que tiene también detalles y una visión del respecto a lo que pasó. Mientras escuchamos al estudio, yo le envío esto a nuestra editora. No es muy valioso poder escuchar a Luis, sí, bueno, a propósito. La Karen te quiere preguntar. Sí, no, Luis, es que gusta saludarte nuevamente. Es que es muy valioso tu relato, porque fíjate que dentro de todo lo que comentaban ayer, no sé si les llamó la atención aquí también en el estudio, la parte donde dice algo pasó en la ruta, a propósito de que justamente los integrantes de esta tribu no corren y de pronto se pusieron a correr. Parece que Jorge había manifestado su inquietud sobre la posibilidad de sufrir algún... claro, y lo que decía Tony en todo momento es, no, a mí me conocen, o sea, no va a pasar nada, pero parece que las reglas del juego cambian en cualquier momento. O sea, yo conversé con el Pancho, le mandé un mensaje en su momento. Ellos ya han desclasificado parte de, digamos, de los detalles del ataque y es bien brutal. O sea, lo que dice Jorge Zabaleta tiene toda la razón. Hay un antes y un después de una experiencia como esa. Porque entiendo que ya es público, ellos lo han manifestado en la entrevista. El guía español iba manejando, Jorge Zabaleta iba de copiloto y en el asiento de atrás de la camioneta iba el Pancho. Estaban volviendo de una grabación que había sido bastante amable, donde habían podido tener material bien interesante para el trabajo que ellos hacen. Y estaban en una ruta de vuelta y de repente aparecen personas corriendo, como rodeando el vehículo. Bueno, ahí está la imagen que no es exactamente, no corresponde a la imagen, digamos, del momento, porque Pancho iba sentado atrás. Y lo que cuenta Jorge en la entrevista, y que lo confirma el Pancho a través de las comunicaciones que ha tenido con nosotros, es que se acerca un individuo y dispara directamente a la cabeza del conductor del auto, digamos, con todo lo traumático que puede significar que a unos centímetros tuyo una persona reciba un disparo. Y lo que hace Jorge es una maniobra que yo
creo que es un hombre, bueno, que no sé, admirable, porque en el fondo Jorge Zabaleta le salva la vida, salva su vida y la del Pancho también, digamos, porque él toma el control del auto y logra acelerar estando el guía malherido o definitivamente fallecido en el lugar del piloto. Y él acelera con el acelerador trabado, pero logra que la camioneta en algún momento salga a toda velocidad y se alejen del atacante. El Pancho absolutamente en shock, por supuesto, y reaccionar de esa manera, porque claro, Jorge Zabaleta dice, dispararon una vez, porque tampoco hubo mucho margen de tiempo. O sea, lo que cuenta Jorge es que él logra hacer esta maniobra, salir de su impacto, y logra hacer esta maniobra de tomar el control del vehículo y desplazarlo rápidamente, porque nada te dice que no podrían haber disparado una segunda o una tercera vez. O sea, esa es la descripción más o menos de la escena que ellos transparentan a Soledad Neto ayer en la entrevista. O sea, ese es el milagro del que se habla, que finalmente dispararon una sola vez. ¿Cómo explicas tú eso? ¿O cómo entiendes tú eso? Mira, yo la única explicación que tengo es que a mí por lo menos me pararon en un par de controles antes de llegar a Lomo, con personas armadas en unos puentes. Entonces tú parabas, le pagabas un fee, qué sé yo, unos BIR, que es la moneda oficial de Etiopía, y ellos te dejan pasar. Y los saludaba, qué sé yo, y estaba todo bien, porque se maneja todo con plata allá. Porque es la forma de que también ellos puedan comprar sus armas y protegerse. Y el tema está que nosotros en cualquier momento, yo le decía a Chas Thompson, mi camarógrafo, le decía, ¿y qué pasa si este gallo se ceba, se enoja, quiere más plata y no tenemos más efectivo? Nos puede disparar. Y el Samson, nuestro guía, con el otro guía nos decían, bueno, en Etiopía tienes que considerar un término que es clásico, It's Africa. Eso es en toda África, It's Africa. Te cambia las reglas de un momento a otro. Y pensamos que nos podría haber pasado. Sobre todo, claro, después yo bajé mi bicicleta y me puse a andar de Yinka a Dimeka y a Turmi, que son los ciudades donde están las principales tribus en el sur de Etiopía. Y se acerca un tipo que agarra un camote de abajo en un camión y me lo lanza y me cae en el casco. Pero era como un terrón así, y que tenía una piedra grande y me dejó medio mareado así un buen rato. Y esas imágenes están, bueno, es en Visitante, aprovecho de decirlo, ahí están esas imágenes. Pero, como te digo, es la situación súper cambiante y te pueden disparar así porque ellos sienten que su tierra nadie los va a encarcelar, como que no hay policía, como que es tierra de nadie, como que lo es. ¿José? Es que tengo una pregunta, el que conoce todo. Yo he estado en África un par de veces, pero no en estas zonas más complicadas, ¿no? No sabemos bien el origen del ataque, no sabemos, ellos tampoco lo saben, si había una intención de o robar o ahuyentar, pero puede haber una suerte de lectura de parte de estas tribus que los están invadiendo, porque también es un disparo a matar, o sea, no es un disparo a los neumáticos del vehículo ni para que ellos escapen, o sea, fue un disparo. ¿Fue una amenaza? No fue una amenaza. Lo que cuentan en la entrevista es que se para frente al vidrio del piloto y dispara a la cabeza. O sea, no había una intención distinta a obtener la muerte del conductor, digamos. Sí, como te digo, Etiopía y en África generalmente pueden haber voluntarios ayudando, haciendo la mejor de las labores. No te digo solamente en esa parte, también en el norte de Etiopía, en Somalia, en cualquier parte, y te pueden disparar sin preguntarte, porque sienten que invadiste su terreno, porque hay una fobia contra los extranjeros, o porque hay un conflicto entre dos personas, o porque tú cerraste un negocio con otro y no con ellos. Sí, oye Luis, además estamos hablando, ¿sabes qué? No, mira, es que aprovechemos que está aquí Alberto, que ha estado en África también. Mira, las reglas cambian de un momento a otro, estamos hablando además de pobreza, ¿no es cierto? Y de algo que hemos visto en muchas oportunidades, que es, usted quiere sacarse una foto con esta persona, con este niñito, tiene que pagar tanto, o sea, hay reglas, a propósito de que estaba acá con un abogado, donde, bueno, las reglas forman las bases de una sociedad, ¿no es cierto? Las normas, las leyes, nos regimos por eso, pero estamos hablando de un lugar donde nada de lo que nosotros hablamos es que claramente, exactamente, nosotros venimos de un mundo occidental con determinadas reglas, con un Estado de Derecho que funciona, y lamentablemente en la gran mayoría de los países de África, hay algunos donde se han hecho esfuerzos importantes, esto no funciona. A mí me ha tocado hacer consultorías en Kenia y en Nigeria, y efectivamente es como Luis los dice. A mí en Kenia 7 veces alguien entró con un cañón de algo a amenazar al chofer y al guardaespaldas que estaba a cargo mío en Nigeria para pedirle un soborno. Y yo trabajaba en Transparencia Internacional. ¿Y qué hacía? Tenía el nombre de un ministro
y decía, oiga, ojo que yo vengo a cargo de este ministro y con eso no me pagaban, no tenía que pagar el soborno, porque no podía pagar soborno. Pero lo que dice Luis es habitual, o sea, si tú quieres que no te pase nada, tienes que ir pagándole a distintas personas, muchas veces pueden ser policías, a veces del ejército, a veces de una tribu, a veces un particular, para poder avanzar en las carreteras, incluso dentro de las ciudades como la capital de Nigeria, Namuya. Tiene que ver un poco también con la forma como se dividió África, y hay que hacer un poco de historia. O sea, si uno mira las fronteras de los países africanos son casi geométricas, ¿no se dan cuenta? Sí, po. Que se hicieron... En un escritorio. Claro, se hicieron en el proceso de descolonización, las grandes potencias hicieron divisiones, siempre el colonialismo, ¿no? Sin respetar la ubicación de las tribus. Entonces dejaron fronteras, digamos, que no son naturales, que abren enfrentamientos civiles, ¿no? Jorge, igual toma una decisión bien arriesgada, pero que fue la mejor. Se devuelven ellos a la tribu de los Mursi para pedir ayuda. Ah, ellos vuelven. Ellos vuelven, según lo que dice acá en las últimas noticias. Sí. Es ahí entonces cuando una de las personas que estaba ahí presente, el líder de la comunidad, se sube al vehículo con ellos al parecer y encabeza una especie de caravana para que pudieran llegar a un lugar más seguro y ahí tener toda la ayuda. Mira, hay mucho que desconocemos de África, sobre todo de esta tribu Mursi. Vamos a tomar contacto con nuestra querida Tita Ureta. Tita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Entiendo que tú has estado por esas zonas. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, qué sabes además de este lugar. Hola Natacha querida, hola Karen, está linda, un abrazo. Sí, la verdad es que tuve la oportunidad de estar ahí con los Mursi, una de las 19 tribus que tiene el Valle de El Omo. Y es tan difícil poder comunicarse con ellos, por eso es tan importante la función de los guías, que uno no sabe si es que ellos realmente están contentos cuando uno llega. A veces a mí me tocó en algunas tribus que efectivamente la falta de comunicación te hace no entender que el cariño de ellos hace que uno se quiera quedar, pero finalmente ellos están de repente a disgusto. Siempre, por supuesto, que está el tema de la plata, de que por cada foto, por cada imagen te piden plata, se tienen que poner de acuerdo todos los líderes de las tribus también. Entonces, como constantemente un tema de comunicación, que el líder tiene un rol muy importante entre el líder y el guía que uno está. A mí me tocó estar con Wendy, que él me llevó por todas las tribus grabando un programa que hicimos que se llamaba Ríos del Mundo, pero efectivamente en esta, la tribu de los Mursi, que ellos se alimentan mucho de la sangre de las vacas que nos tocó grabar, querían que nos quedáramos y fue una sensación que no sabía si nos estaban tirando piedras porque nos quedáramos o porque nos fuéramos. Es súper difícil descifrar los códigos con personas que están ¿verdad? En una civilización, digamos, que es difícil descifrarlo. ¿Cuál es la relación que existe entre los monitores o los guías? Porque en este caso el ciudadano español que fallece había trabajado con Jorge y con el Pancho antes en Uganda, era un hombre que amaba África, que estaba muy familiarizado con esos códigos culturales. Entonces, ¿qué rol cumplen estos guías occidentales o europeos muchas veces que lideran expediciones de este tipo? Mira, ellos te van descifrando todo lo que está pasando. Cuando yo llegué a la tribu de los Mursi, lo primero que vi fue que todos estaban con palos en las manos. Y ellos me decían que era para defenderse de cualquier otra tribu. Para ellos es normal, desde los niños, desde los bebés, andan con palos en las manos. Entonces, uno no se tiene que espantar, digamos. La primera relación que tuve con ellos fue que me enseñaron a defenderme, a pelear con un palo. Y nuestros guías estaban armados. Me tocó ir hace 7 años atrás, 6 años atrás, y hoy lo miro con una madurez distinta y digo, ¿dónde estaba metida? O sea, me podría haber pasado a mí, le podría haber pasado a mi equipo, pero es parte también de los viajes, es parte del riesgo que uno toma también, y es para poder conocer también otro tipo de culturas, de asentamientos, de civilizaciones. Sí, y en ese sentido, fíjate que me llamó mucho la atención cuando le pregunta a la Sole, a Pancho y a Jorge si volverían a ir, y dicen que sí. Que sí volverían a ir, la vida sigue, teniendo en cuenta todos estos riesgos. ¿Tú volverías? Sí, yo de todas maneras volvería,
pero básicamente porque hoy tengo otra mirada de las cosas, una madurez distinta. Yo creo que África te da una aventura al mundo, al entender que existen otras cosas, otras civilizaciones. Recordemos que las primeras civilizaciones nacen a las orillas de estos ríos. Al lado de ellos pasa el río Omo, que es uno de los ríos más importantes del mundo. Y ellos viven ahí de eso y uno se tiene que adaptar a la cultura de ellos. De inmediato cuando nosotros llegamos ahí, a mí me desvistieron completa, o sea, las madres no están acostumbradas a usar lo que uno usa como petos o sostén y amamantan así como Dios los trajo al mundo, y a mí me desvistieron porque les llama mucho la atención los turistas cuando llegan vestidos, los aros, te sacan todo, te tocan, entonces uno se tiene que entregar, pero a la vez es súper importante, insisto, el rol de qué puede tener un guía. A mí me llama la atención lo que dijiste al principio, qué difícil debe ser llegar a un lugar nuevo con una tribu y no saber leer como los códigos. ¿Qué estarán sintiendo? ¿Quieren que yo esté acá o no? ¿Qué hago? Ahí aprovecho de sumar a Luis también a esta conversación. Luis, ¿cuáles son los códigos de esta tribu Mursi? O sea, cuando uno va a este lugar, ¿cuáles son los resguardos o las medidas que uno tiene que tomar? ¿Qué te dicen los guías, por ejemplo? ¿Cómo son ellos? Mira, hola Tita. Bueno, en primer lugar yo quería corroborar lo que ella decía, lo que Natacha Tita, sí. Quería corroborar lo que decía Tita, que en realidad, bueno, las barreras idiomáticas son las que producen también ese alejamiento, porque ya se habla Amharic generalmente en Etiopía, pero hay otra sublengua y de ahí tienes que pasar del castellano al inglés al Amharic y del Amharic a la lengua de ellos. Y generalmente lo que dice ella es verdad, andan siempre preocupados, armados, andan con palos, con AK-47, porque se protegen, como dije anteriormente, del abigeato, del robo de aguas, de la invasión también de traficantes de armas que son del Sudán del Sur, también de Somalia, que está al otro lado de la frontera. Y es una vía, como cuando tú llegas, hay que decirlo, hay que pagar. O sea, tú tienes que pagar porque con eso tú entras a las tribus. Y nosotros tenemos que pasar como la maquinita, como que elegimos en un momento con quienes nos queríamos sacar la foto. Tú me contabas, llevaste $10.000 en billetes básicamente para pagar, entre comillas, las coimas o lo que costaba hacerse desde una foto hasta grabar. $10.000 para recorrer todo el país, porque nosotros le pagamos a una agencia, nosotros no entramos con visa, entramos con un papel de la Secretaría. O sea, y estábamos prácticamente ilegales en el país. Pero todo el recorrido que hicimos tuvimos que contratar una agencia que era del gobierno, asociada al gobierno, ¿ya? Y al final nosotros estamos por ir a Lomo, porque sabíamos que Lomo podía haber algún conflicto, podía ser complicado. Y nosotros tuvimos conflictos, tuvimos problemas, reyertas en Etiopía, reyertas sociales que hay muchas. Y como dije anteriormente, 300.000 personas se mataron a 500.000 en el norte de Etiopía, cuando nosotros, hace como 2 años atrás, nosotros fuimos hace como 3, 4 años atrás. Entonces, como dice Tita, claro, hay que conocer la escultura, hay que encantarse y la madurez te hace tomar a lo mejor ciertas precauciones y para la siguiente vez quizás tratar de contratar un guía en Amharic y de la lengua local, porque allá se habla Hamer, se habla Mursi, se habla Karó, ¿cachai? Diferentes etnias, que son 9 las reconocidas reconocidas como en las naciones independientes como del sur de Etiopía, que se llama la región. Ahora Luis, porque en el fondo, la Tita se cuestiona hoy día el hecho de haber estado en ese lugar. Jorge y Pancho dicen hoy día, pero insisto, creo que ellos todavía están en un estrés postraumático que sí volverían. Pero tú, desde el inicio, después de tres viajes a África, insistes en que es mejor evitar ciertos riesgos y a lo mejor la tribu de los Mursi es un riesgo que no es necesario correr. No lo sé, yo creo que lo que nos gusta vamos a ir igual. O sea, es como pedirle a un reportero de guerra que no vaya a Afganistán o que no vaya a Irak o que no vaya a los conflictos armados. O sea, es parte de tu vida, lo que tú haces, lo que tú amas y vas a volver a ir. Claro que obviamente tomar ciertas precauciones, o sea, estar un poquito más alerta. Y en ese sentido eso te va a pasar en Etiopía, te va a pasar en República Centroafricana, en el Chad, te va a ocurrir en Kenia también, como le ocurrió al panelista. Y Kenia hubo un ataque hace no mucho con 200, 300 muertos armados en un teatro, en un colegio. Entonces, como te dije, it's África, y así también sucedió con el conflicto en Ruanda, en la ex Rodesia, en Sudáfrica. Toda esta reyerta finalmente se resume en algo, it's África. Una cosa que no quiero dejar pasar, en el artículo de las últimas noticias se lee que hay un atentado, o sea, por lo menos una afectación de parte del equipo de Tony Espadas. Hay que entender esto, Tony Espadas tiene una empresa que está trabajando en África, que es dedicada a las expediciones, por lo tanto hay un trabajo que lleva bastante tiempo y con bastante expertise.
Sin embargo, lo que relata Jorge Zabaleta es que el equipo de él se vio muy alterado, que de hecho fueron los chilenos y el director chileno que llevaban el que tomó quizás como control y cartas en el asunto para decidir qué hacer y cómo hacer. ¿Por qué este equipo que estaba tan preparado y que llevaba tiempo en África se vio más alterado que el equipo de los chilenos, que en el fondo son, entre comillas, nuevos en estas películas? It's Africa, o sea... Claro. ¿Ustedes sabían que este riesgo era muchísimo mayor? No sé si supiesen que el riesgo era mayor, pero está en una zona de conflicto y este guía español era muy amigo, un amigo mío que trabaja en Uganda, que es Heiner, y él me contaba aspectos de él, que era un tipo muy capo, que le apasionaba la fotografía, y que viajaba por todos estos destinos, y él había estado en Uganda y otros destinos de África con su máquina fotográfica. Y finalmente este mundo es chico y nos conocemos como todos. Entonces, Einer, que fue también quien me recomendó y me dio los contactos para Etiopía, me dijo: Lucho, ten cuidado en ese país, porque hay dictaduras, hay gobiernos que te duran 30, 40 años y unos que te duran de un día a otro. Y el que sacan de ahí del gobierno, matan a todos los del otro lado. Y también tenéis invasiones de todos los países que son musulmanes, porque este es ortodoxo cristiano. Y desafortunadamente la región del Lomo es diferente, es una etnia diferente a la que es el etíope. Tú ves, la configuración étnica es muy diferente al resto del país. Nos escuchamos, muchachos. Sí, bueno, no, yo vuelvo a pensar en lo que dijo Jorge. Yo creo que la frase más significativa de la entrevista de ayer, o una de las tantas frases significativas, no solamente que se salvaron porque disparó una vez, yo creo que hay una acción heroica o de supervivencia del propio Zabaleta, o sea, que logra controlar el automóvil. O sea, el automóvil no se queda, hasta donde entiendo, no se queda en el lugar. O sea, ellos logran escapar porque Jorge logra controlar el auto y sacarlo de ahí, básicamente. Sí. Sabemos que hubo un solo disparo, pero si ellos hubiesen quedado allí en estado de shock, si Jorge no lo... Sí. Pancho no lo podía hacer porque Pancho estaba en el asiento de atrás. Pero si Jorge no logra controlar el auto y ellos permanecen allí, entendiendo que el conductor había fallecido, a lo mejor el resultado podría haber sido distinto. Ahora, lo que dice Jorge Zabaleta, y ahí nos llama a todos a reflexionar, más allá si esto fue en Etiopía o en cualquier otro lugar, es lo que significa estar cerca de la muerte. O sea, ver pasar la muerte. La muerte estuvo a centímetros de Jorge Zabaleta y de Pancho Saavedra, y por eso Jorge dice, y eso ya tendrá un impacto en sus vidas, digamos, en términos personales, ellos lo procesarán, pero hay un antes y un después. O sea, hoy día podríamos abiertamente estar pensando en que si Jorge no hubiese actuado de esa manera, hubiésemos lamentado no solamente la muerte del ciudadano español, sino que también el de nuestros compañeros. Claro. O sea, eso es un hecho de la causa, no es que yo esté exagerando. O sea, podría haber sido el copiloto, podría haber sido la persona que estaba atrás. Luis. Mira, yo coincido plenamente con tus palabras, pero lo último que yo supe es que el guía murió de inmediato, porque tú no resistes a una bala de una K-47, sí, son de este volado grandes, son con plomo y pasan disparadas y te pueden pasar 2 o 3 cuerpos. Entonces yo creo que él tuvo, bueno, podríamos decir sangre fría en ese momento para poder... yo realmente admiro su determinación, porque lo último que escuché que él el guía había quedado con el pie en el acelerador puesto, trabado. Entonces salió a disparar a la camioneta por un borde del camino y venía bajando. Y él logró maniobrar. Incluso imagino que el impacto de un disparo en la cabeza, que salta sangre, que te llega, que es tan impactante que será como en las películas, imagino yo. Y tomar esa decisión de agarrar el volante y seguir hacia abajo, yo creo que fue súper, tuvo un intento de supervivencia increíble. Yo realmente admiro lo que hizo. Importante conocer también el relato de quienes iban atrás, porque efectivamente lo que se cuenta es que mira, con cuidado lo cuento, pero en el fondo lo que vivió Jorge Zabaleta en el fondo es ver morir a una persona prácticamente en sus brazos. Fue bastante fuerte, bastante impactante lo que a él le tocó, porque la bala efectivamente cruzó la cabeza, atravesó el vidrio, de hecho, de donde iba Jorge Zabaleta. Entonces imagina lo que eso puede significar. Eso por un lado. Pero además, la camioneta que va atrás los impacta para sacarlos del camino, porque en el fondo era la única forma que ellos tenían de hacerlos avanzar y de hacerlos reaccionar. Porque en el fondo quedaban en estado de shock cuando pasa todo esto, que ellos no lograban en el fondo reaccionar, se entiende claramente, y el impacto que tuvo la camioneta de atrás hacia ellos fue lo que los hizo moverse, y como tenía el pie trabado en el acelerador, avanzó de manera rápida y logró con eso salir del camino y salir del riesgo. Sí, bueno, eso fue lo último que escuchamos, que está el pie en el acelerador, pero o sea, insisto, la reacción de él
fue muy, o sea, no sé si cualquiera de nosotros estaríamos preparados para una reacción parecida. Es como cuando uno ve Diamantes de Sangre, DiCaprio le atacan la camioneta y lo vemos en las películas nomás, pero no lo vemos en la vida real. ¿Cómo asumimos una situación así? A mí me hicieron un abordazo hace unos días atrás y yo hice lo mismo. Yo puse el pie en el acelerador, le pegué al tipo, me voló el espejo, pero estaba apuntándome con un arma en mi cabeza. ¿Eso fue hace poco? Hace 3, 4 días atrás. Aquí en la salida de Quilín. En la salida de Quilín al lado. Se me para un auto blanco con 3 tipos, se bajan 2 con un arma y me apuntan. Los tenía encima, yo aceleré y pasé por el lado. Uno le topé en la rodilla, que parece que los agarraron después acá arriba en Peñalolén. Y realmente yo digo en ese momento, chuta, y si me hubiera disparado me hubiera llevado el balazo en la cabeza. Infortunio. Claro. Son cosas que te pasan en el momento, por tanto es súper difícil. No está bien cuestionar los momentos, y pienso que lo que él hizo fue lo que había que realizar en ese momento. Era providencial, Karen, que Jorge Zabaleta fuera el copiloto. Claro. Sí, oye, bueno, estaba leyendo aquí, ¿sabes qué? Es tan difícil porque hay una investigación en curso. Fíjate que ya todavía está la sospecha de que hayan sido los Mursi los atacantes, ¿ah? Es que claro, ahí me conecto con la Tita porque dice que pueden ser también representantes de las comunidades Homo y Acri. Fíjate que por una parte, bueno, Jorge Zabaleta se mostraba como bien reflexivo. Pancho estaba como estaba muy emocionado. O sea, cómo te pega, cómo le pega a cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, en lo más profundo y lo más interior. Fíjate, Tita, mira, te hago el siguiente relato, porque ellos partieron su trabajo a las 6 de la mañana, ya a las 2 de la tarde habían parado con las grabaciones de esa mañana y estaban disponiéndose a ir a un restaurante, a comer algo, en la zona ahí donde estaba. Y de pronto dice que comienzan a ver que todos corrían. Y a lo mejor los Mursi estaban siendo atacados por estas otras 2 tribus, ¿te das cuenta? O sea, hay una investigación en curso en la zona que habla de que a lo mejor no fueron representantes de esta comunidad. Y ahí es cuando Tony, el guía, dice, mira, esto que está pasando es muy raro porque los Mursi nunca corren. Si es que están corriendo es porque algo raro está pasando, que puede amenazarlos a ellos también. El origen del ataque no está claro. Además, insisto, el Pancho me dijo que ellos habían tenido una excelente secuencia de grabación con los Mursi. Que había sido todo muy amable, que había sido todo muy interesante, un profundo respeto mutuo. Entonces, ahí por eso vuelven, quizás. Por eso ellos después regresan, de alguna forma. Pero yo insisto, o sea, Jorge Zabaleta se salvó a sí mismo y le salvó la vida al Pancho, si digamos las cosas como son. Sí. Oye, volvamos con la Tita. Andrés, dame un segundito para volver con la Tita a propósito de estos riesgos. ¿Se comunican estos riesgos, Tita, en el momento en que uno va o participa de este tipo de actividades? Mira, Karen, a mí lo primero que me dijeron es que estaba yendo a una de las tribus más peligrosas. Lo dije en el capítulo, yo hoy día lo reviví en la mañana y viéndolo con el tiempo, digo, no me acuerdo haber visto en este camino a ningún otro jeep de turistas. O sea, nos dijeron que esta era la tribu donde menos asistían turistas y por eso mismo nosotros queríamos ir. Entonces, no me puedo imaginar la valentía, el coraje que vivió Jorge y Pancho, porque efectivamente este camino, estos jeep blancos que uno va, se ven muy pocos, uno no ve nadie. Entonces, realmente la única ayuda, lo único que ellos tuvieron que hacer es devolverse a la tribu, porque no hay nada. O sea, son caminos peligrosos, donde él dice que se desbarranca un poco, pero no hay absolutamente nada. Este restaurante que ellos querían ir, debe haber estado lejos. O sea, la tribu de los Mursi está muy aislada. Es muy valioso tu relato, Tita, querida, porque tú has estado ahí y has viajado tanto. Además, tú ya tienes mucha experiencia en esto. Cuando viste ayer esta entrevista tan dolorosa, ¿no?, de Pancho y de Jorge, ¿qué pasaba por tu cabeza en el fondo? Porque tú también has estado ahí presente, has vivido experiencias similares. Mira, yo le escribí de hecho ayer a Jorge y la verdad es que le entregué mucho amor y sobre todo lo aplaudo por la valentía de querer seguir haciendo cultura. Lo que ellos hacen es maravilloso, le hace bien al país, creo yo. Mostrar culturas diferentes, hacer que los chilenos podamos viajar y llegar a otro tipo de... Uy, ahí justo se nos pegó, pero yo creo que civilizaciones que si no uno no las podría entender. Entonces creo yo que ahí estoy, sí, ahí volví. Ahí te escuchamos, sí. Claro, entonces yo le escribí a Jorge diciéndole que le doy todo mi apoyo para que sigan haciendo cultura, haciendo estos programas de viaje que le hacen tan bien al país. Yo creo que lo que les pasó
le podría haber pasado a cualquiera. Sabemos que es un terreno donde la gente anda con metralletas, donde andan con palos para poder defenderse, pero te podría haber pasado en cualquier otro destino. O sea, yo en ese mismo viaje fui a India, fui a Egipto y me tocó mucho más peligroso ver atentados en Egipto, donde no nos dejaban grabar. O sea, tuve una experiencia buena dentro de los Mursi. Ellos... Por eso a lo mejor no fueron ellos. Claro, lo que el Pancho, insisto, volvamos al relato del propio Pancho ayer en la entrevista y bueno, y en conversaciones que ha tenido con nosotros, con la Karen, conmigo, en fin. Ahora ya que, porque ellos pidieron mucha reserva por respeto a la familia del guía, entonces también estaban intentando volver a Chile, que no les fue nada de fácil. Y nosotros conversamos con él hace unos días, cuando esto ocurrió, ese mismo día en la tarde, yo lo llamé y tal, y él nos pidió reserva. Hasta ahora, bueno, que darle esta entrevista ya como que desclasifica un poco la historia, ¿no? Ellos habían estado en Uganda, que también es un país que tiene problemáticas bastante inherentes al continente y con el mismo guía, y había sido una buena experiencia. Estaban preparando Namibia. Luego de Etiopía venía Namibia, que es un país que también tiene otras características. Pero yo insisto, mira, me quedo con la forma como la vida de ellos, como la perspectiva de la vida de ellos va a cambiar. Entendiendo que los dos son personas súper profundas y son buenas personas, yo los conozco mucho y los quiero mucho. Pero me imagino que estar cerca de la muerte de esta manera, sin previo aviso, de manera impactante, shock. O sea, en el caso de Jorge estuvo a centímetros del guía. Entonces yo creo que esto va a cambiar su vida para siempre. Y Jorge lo dice ayer, o sea, hay un antes y hay un después. La vida no puede seguir siendo la misma ni para Nick ni para Pancho. José, la decisión que tuvo que tomar el guía, porque él cambia la ruta. Cuando ve que estaban corriendo, dice, aquí está pasando algo, porque él conocía bien y sabía que si estaban corriendo era porque algo estaba ocurriendo con una tribu que habitualmente camina, ¿no? Y que cuando corre... da a entender que algo está ocurriendo. Y fíjate que me quedo además con otra parte ahí para que la comentemos con Andrés y con Luis. Dice que los conductores señalaron que, aparece acá en el Mercurio, que se salvaron entre otras cosas porque el jeep que venía detrás de ellos con otros miembros del equipo los impactó y los desvía de su rumbo. O sea, eso logra finalmente salvarlos a ellos. El choque del jeep que venía atrás ellos, Andrés. Eso los salva. Sí, que eso es importante también, por eso se los hacía mención hace un momento, porque efectivamente aquí pasan varias cosas. Una cosa tiene que ver con que Jorge Zabaleta logra tomar la conducción del automóvil, pero eso ocurre después de que el auto de atrás, el jeep de atrás los impacta, porque es ese momento en que logra sacarlo en el fondo del estado de choque en el que estaba, el auto comienza a andar en movimiento y es ahí donde Jorge asume finalmente la dirección del auto. Entonces son varias situaciones. Y ese automóvil estaba conducido por una parte del equipo de Tony Espadas, es decir, era parte de esta empresa expedicionaria que tenía conocimiento respecto al tema. Y que ellos efectivamente estaban bien alterados y estaban muy preocupados por la situación que estaba ocurriendo, porque para ellos era algo anormal, a pesar de los riesgos que se conocen en el lugar. Vuelven a la tribu. ¿Eso significa entonces que podría haber ahí la posibilidad de que no sean ellos los responsables, los Mursi como tal? No, insisto, no puedo especular si no se sabe quién es, porque hay otras tribus también. Y hay etnias en Yinka, que es el mismo pueblo donde ellos habitan, que es gente rara, que de repente tú vas y hay alguien que te puede sonreír y tú conversas con él y no hay ni un problema, pero hay unos siempre que son un poquito resentidos de los extranjeros, digámoslo, o sea, directo, sí. Es justamente... ¿De esta tribu o de cualquier otra? De cualquier otra. Sí, hay 9 tribus reconocidas, los Caro, los Hammer, hay varias etnias, y en Yinka hay otras que han llegado de afuera. Es como pasa en Santiago de repente, que llega gente de otros lugares que tú no conoces y tú no sabes quiénes son. Y ocurre lo mismo en ese lugar en Yinka, donde no hay reglas y hay unos mercados gigantescos. Entonces yo he estado en mercados gigantes en Etiopía y de repente hay gente que te saluda y hay otros que te echan así, sale de aquí porque estás grabando, porque sienten que estás en su intimidad, no sé, pues invadiéndolo, y te pueden pegar un palo en la cabeza, como a mí me ocurrió en uno de los recorridos en bici entre Yinka y Turmi. Y también puede pasar esto, pero yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera pasado? Si es que tipo que se acercó a quemarropa y que le disparó en la cabeza para matarlo, porque el disparo en la cabeza para matar a alguien, definitivamente, por no sé qué pasó ahí después, si no se volvió, porque esas armas son automáticas, son de repetición.
y le disparan a todos los que venían atrás. Po. Entonces yo no sé si, lo que no sabemos es si los tipos arrancaron después, pero la reacción que tuvieron ellos fue, o sea, fue de película. O sea, eso los salvó la vida, el instinto de supervivencia. Fueron muy... Fueron, entre comillas, muy expertos, siento que no tenían experticia en este viaje a Etiopía. La cabeza funcionó fría en ese momento. Fría, sí, es verdad. Pero lo dice ahí la última noticia, nos salvamos porque el tipo disparó una vez. Básicamente, una salvada de milagro es lo que quiere relatar Jorge Zabaleta, porque solo se disparó una vez y efectivamente ellos estuvieron frente a la muerte. Así es, Jorge Zabaleta particularmente a centímetros. Afortunadamente así no fue, así que un abrazo cariñoso a Jorge, a Pancho, a todo ese equipo, el equipo, a las macas y el equipo de chilenos que también está con bastante... con cuidados también emocionales, porque lo que vivieron fue bastante difícil. Gracias, así que un saludo Andrés. cariñoso a todos ellos y a Luis Andaur, muchas gracias por la Luis, experiencia y por sus querido. palabras. Y gracias, un Tita. abrazo grande a ellos, y que ojalá elijan un destino como Bali, como Phuket. Hay tantas partes en el mundo que son más tranquilas y amigables. Así que solo eso, que sigan con su trabajo, que lo hacen muy bien. Abrazo. En África hay lugares preciosos. Eso, sí, muchas gracias, Luis. Gracias, Tita. Está detrás Chao. de Socios por el Mundo, los sonidistas, productores, que la verdad es que también es muy importante mencionar al equipo que está detrás. lindo, Un besito sí, grande. Absolutamente. Gracias, Tita. Besito. Gracias, Andrés. Gracias, Luis también. Bueno, ahí el abrazo, reiterarlo para nuestros queridos de todas amigos, maneras, para bueno. Jorge, para Pancho, ya lo decíamos, para todo este equipo. Hay harta Cariño, fuerza, porque cariño, hay momentos en que a lo mejor fuerza. baja Sí, pues. ahí, ¿no es cierto? Ay, Y o sea, después se encuentran cada noche. Conciliar el sueño, me imagino que debe ser muy complicado y difícil. Todo nuestro cariño. Bien. Oye,